32 años. Dios los bendiga, hermano. Primeramente le voy a pedir a Dios mucha ayuda, mucha dirección en esta hora para poder transmitir el mensaje que traigo, porque si bien es un mensaje teológico, ¿no? A mí me atrapa lo que es la parte teológica de las escrituras. Sabemos que todas las escrituras teológicas, aquel que dice que no le gusta la teología, ya al predicar a Cristo es teología, ya se metió en el ámbito teológico, pero por ignorancia muchas veces no comprendemos lo que es realmente la palabra teología, ¿no? El concepto de la palabra teología, que es el estudio acerca de Dios, ¿no? Y en esta mañana yo quiero abordar un tema y voy a leer parte de un pasaje, ¿no? Que queda en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y voy a leer parte de ese pasaje para luego después continuar leyendo este pasaje y derivarnos a otros pasajes para poder tener mayor comprensión de lo que quiero transmitir en esta clase, digamos, en esta enseñanza. Digamos que vamos a tomar como que fuera una clase de enseñanza, porque todos los que estamos aquí somos los que participamos en el culto bíblico, ¿no? La enseñanza bíblica que tenemos los miércoles, que ya ha quedado postergada por un tiempo, ¿no? Porque no sé qué pasó, pero está. Cambiamos el maestro. El predicador, el que enseña, me parece que se fue de viaje. Y está. Pero está adquiriendo conocimiento por otro lado. O sea que no se fue en vano. Va a volver. En este caso está. Yo quiero leer una porción del mismo del capítulo 4. Si bien voy a seguir leyendo, voy a leer simplemente esto para dar un hincapié a la teología a la cual yo me quiero referir en esta mañana. Y dice así en el capítulo 4 de Primera de Juan, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Y hasta ahí leemos, porque lo que quiero abordar yo hoy en día es, digamos que el culto se dio así, es el Espíritu Santo. La clase que yo quiero dar ahora, el estudio, la prédica que yo quiero dar, es acerca del Espíritu Santo. Y esto surge a raíz de que nosotros estamos dando un curso de teología sistemática, digamos como abuelo de pájaro estamos dando la teología sistemática. Sabemos que eso aborda mucho y lleva mucho tiempo, pero nosotros estamos tratando de acortar esos tiempos que lleva el estudio de la teología sistemática, el estudio de Dios. Lo estamos acortando dando las partes esenciales de dicha teología, o sea, de dicho estudio. Y eso aborda a que nosotros después busquemos fuentes o más información para enriquecernos nosotros y confirmar lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque a eso se refiere, ir a la Biblia y buscar fuentes, hombres de Dios que han dedicado su vida a este trabajo, a escribir libros de teología sistemática, siempre y cuando, o sea, todo sea dirigido por la escritura misma, ¿no? Que la base sea bíblica. Y por hoy tenemos hombres que realmente estudiaron y dieron su vida a estos estudios. Y esos son los estudios que estamos dando, si bien no lo estamos dando en un concepto tan amplio, pero sí estamos dando lo principal. El concepto que viene hoy, el estudio que viene, que damos una parte del estudio acerca de Cristo, es el Espíritu Santo. Y yo quiero dar esta prédica, este anticipo para lo que se ha de venir en los estudios. Pero no solo por eso, sino porque han sucedido acontecimientos en mi vida, o sea, han pasado, o sea, he escuchado personas, familiares acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo. Y una de las cosas que me inquietó, que fue hace tiempo, fue que uno de mis hijos, en este caso Agustín, me dijo: ¿por qué no se habla y se predica el Espíritu Santo? Porque creo que hay que darle libertad al Espíritu Santo. Y yo quedé pensando, y yo pensando, digo, ¿cuál es la clase de libertad
que se le debe dar al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál es la clase, no? Y entré, digamos que a meditar desde aquel tiempo hasta ahora, hasta que también parte de un familiar, que no es cristiano, pero sí que conoce, dio una clase de, digamos, de argumento por cual él no cree en el Señor, por cual él se apartó del camino de Dios, y muchos de los argumentos de él dicen que en la iglesia le prometieron tantas cosas o decían tantas cosas y que a él nunca le llegó nada de lo que le prometió. Que sí iba a tener esto, que sí iba a tener aquello, que Dios lo iba a prosperar, que Dios lo iba a sanar, que Dios lo iba a hacer. Y la vida de él, digamos que no surgió nada de eso y fue mal en peor. Y ese es el concepto que tiene de la iglesia. Yo me puse a analizar que también eso es parte de la excusa del ser humano, porque el ser humano no quiere acercarse a Dios y pone excusa para no acercarse a Dios. Pero también tenemos que entender y comprender que la iglesia de estos tiempos se ha encargado de deformar la obra del Espíritu Santo, de distorsionar lo que el Espíritu Santo realmente debe y hace en la vida del creyente. ¿Y cuál es el propósito y el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra? Y eso me llevó a esa pregunta de que mi hijo me dijo, ¿por qué no le hablamos del Espíritu Santo y por qué no le damos esa libertad al Espíritu Santo? Y antes de yo seguir la lectura que empecé, yo primero quiero hablar qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aborda muchas cosas porque el Espíritu Santo desde el principio de las Escrituras hasta lo último, o sea que todo está guiado por el Espíritu Santo. O sea que al Espíritu Santo lo vamos a encontrar desde el Génesis, desde el capítulo 1 hasta el Apocalipsis. O sea que la obra del Espíritu Santo está por toda la Biblia. Pero nosotros no vamos a dar todo lo que el Espíritu Santo es, porque no terminaríamos nunca, sabiendo que las obras y los atributos del Espíritu Santo son los mismos que tiene el Hijo y que tiene el Padre. Por lo tanto, estaríamos días y días hablando, por no exagerar, días y días hablando la obra del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, los nombres que adquiere el Espíritu Santo, todo relacionado con el Padre y el Hijo tiene los mismos atributos. Y yo sí lo que voy a dar algo de lo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona divina y es eterno, que posee todos los atributos de la deidad, incluyendo, y voy a dar cita acá en estos cosos, el intelecto. Primera de Corintios 2, 10, 13. Y lo digo por si lo quieren anotar o no. Tiene emociones, Efesios 4, 30. Tiene voluntad, Primera de Corintios 12, 11. Eternidad, Hechos 9, 14. Omnipresencia, Salmo 139, 7 al 10. Omnisciencia, Isaías 40, 13, 14. Omnipotencia, Romanos 15, 13. Veracidad, Juan 16, 13. Y estos son algunos de los atributos que se le atribuyen al Espíritu Santo. En todos los atributos divinos es igual al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Y muchos dicen, bueno, está, de tal manera que si es igual al Padre debe ser adorado igual al Padre o al Hijo. Y en parte es adorado igual que el Padre, igual que el Hijo. Vemos la participación del Espíritu Santo en la creación. Génesis 1, 2. En la encarnación, el anunciando, la sombra, hizo sombra María, el nacimiento de Cristo, y fue la influencia del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Mateo 1:18. La revelación de las Escrituras fueron escritas e inspiradas por el Espíritu Santo. El autor de las Escrituras. Hombres escribieron la Escritura a través de la inspiración del Espíritu Santo. Él está en todos lados y en todas partes. Eso está en 2 de Pedro 1, 20 al 21, o sea, la revelación de las Escrituras. En la obra de salvación, Él estuvo ahí, en la obra de salvación. Juan 3, 5, 7. Son pasajes claves para nosotros poder comprender que el Espíritu Santo, por todas las Escrituras, está y se le atribuye los mismos atributos que a Dios, que al Padre y al Hijo. Es el que convence de pecado,
transformando al creyente a la imagen de Cristo. Es el Espíritu Santo, lo hace. Juan 16, 7 al 9, Hechos 1, 5, Hechos 2, 4, Romanos 8, 9, 2 de Corintios 3, 18, Efesios 2, 22. Es el que nos transforma y nos lleva a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Es el que nos sella para el día de la redención. 2 de Corintios 3:6, Efesios 1:13, podemos encontrar que Él nos sella y nos aparta para el día de su redención. El Espíritu Santo administra los dones a la iglesia, como la alabanza decía. Él es el que provee los dones a la iglesia. Él es el que los administra. Él es el que da conforme a nuestra fe, según los dones que Dios ya ha predicho de antemano. El Espíritu Santo hace esa obra. El Espíritu Santo es el que tiene el control de esas cosas. Pero ahora bien, yendo a lo que decía al principio, ¿cuál es esa libertad que nosotros le debemos dar al Espíritu Santo? ¿Y por qué las personas tienen una manera deformada de lo que es la persona del Espíritu Santo? Sabemos que cuando yo dije que este familiar dijo que la iglesia le prometió esto, hacía esto y nada se cumplía. Y que todo era traer, llevar, dame, quiero esto, te va a prosperar, y nunca funcionó. Y sabemos que también es excusa de la persona de acercarse por no querer conocer a Dios, pero sabemos que la Biblia nos habla de esta clase de personas, la cual no tiene al Espíritu Santo, sino que tiene un espíritu engañador. Y es contra eso que nosotros tenemos que levantarnos en estos tiempos. Sabemos que estos tiempos son difíciles, sabemos que en estos tiempos vamos a encontrar muchas cosas, muchos movimientos. Este movimiento que se acerca ahora, digamos, que es una fiesta pagana, que es prácticamente nueva en el festejo aquí en Uruguay, es una fiesta pagana. El problema no está en esa fiesta pagana si la gente disfraza a los grises. El problema está que hoy hay ministros en la iglesia que promueven esa fiesta. Y no hay problema si los hijos salen disfrazados a pedir, sabiendo que es una fiesta pagana y que es una fiesta que tiene un trasfondo oscuro. Oscuro. El problema es ese. Y nosotros vamos a seguir leyendo la carta que estamos leyendo, que es 1 Juan 4, la segunda parte de por qué Juan habla que no crean a todo espíritu. Dice así Juan, vamos a leer de nuevo. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. ¿Cómo sigue? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Y acá está la respuesta. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este espíritu es del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Hablando a los hermanos en Cristo que ya poseían. O sea, volviendo a la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos lleva al conocimiento de la verdad. El propósito del Espíritu Santo en la iglesia es darnos a conocer la obra de Cristo. Nosotros decimos muchas veces, ¿cuál es esa libertad que nosotros tenemos? Y yo, no hay una libertad. Y cuando nosotros pensamos qué libertad es, y nosotros nos dirigimos a una iglesia de Cristo, y nosotros vemos que la libertad que se le da al Espíritu Santo es danzar, saltar, gritar, hacer cosas que son antibíblicas, que no las encontramos en ningún lugar de las Escrituras. Y eso representa la libertad hacia el Espíritu Santo. La libertad del Espíritu Santo es reclamarle al Señor, pedirle a cosas al Señor, devolverme lo que me ha quitado. O sea, es totalmente contrario a lo que las Escrituras no nos enseñan ningún pasaje, ese actuar
y ese proceder y ese ministerio del Espíritu Santo no tiene nada que ver, sino que eso procede de un espíritu engañoso, como le dice Juan. Es una falsa enseñanza. Son falsos maestros que se han levantado y se han introducido en las iglesias y están enseñando doctrinas de demonios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y pasamos y vemos prédica o asistimos a lugares o escuchamos cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras y que no se relacionan con la obra del Espíritu Santo, sino que se relacionan con la obra de Satanás. Y muchas veces eso va a afectar nuestras vidas. Cuando una iglesia es bíblica y quiere hacer la voluntad de Dios y quiere conocer a Dios, el enemigo se va a levantar con todo y va a proveer cosas y nos va a mandar cosas para perturbarnos a nosotros, para desviarnos de la verdad y para que creamos una obra que no proviene del Espíritu Santo, pero que sí proviene del enemigo y nos apartemos totalmente de la verdad. Y ese era el temor de Juan en aquellos tiempos, cuando habló a un pueblo que estaba siendo atormentado por falsos maestros, por falsas enseñanzas, donde se introdujeron encubiertamente, porque no eran cualquier maestro, sino que eran maestros que habían salido de nosotros, dice, que habían conocido la verdad, que tienen un concepto digamos, intelectual de la persona de Jesucristo, pero que no habían creído en el Señor Jesucristo porque no habían sido sellados por el Espíritu Santo. Pero sí tenían un concepto de Dios. Y ese concepto de Dios lo usaban para introducir falsas enseñanzas y mentiras. Acuérdense que el diablo es mentiroso desde el principio. Y el arma poderosa del diablo es la mentira. Sabemos que Dios redujo a Satanás en la cruz del Calvario, pero su obra aún está. Y muchos anticristos que han salido de nosotros están por el mundo, predicando un evangelio distinto. Y no es que haya otro evangelio, como dice Pablo en Gálatas. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que nos perturban y quieren hacernos parecer que el evangelio que ellos predican es el verdadero. Y la obra del Espíritu Santo aquí no se trata de que nosotros tenemos que dar una libertad o hacer ciertos conceptos en la iglesia que son antibíblicos, sino que la obra del Espíritu Santo y la libertad famosa que nosotros escuchamos muchas veces, y si la ponemos bíblicamente esa libertad, ¿sabe a dónde nos va a llevar esa libertad? A la Biblia, a leer las Escrituras. ¿Querés libertad? ¿Querés tener libertad? ¿Querés darle libertad al Espíritu Santo? Bueno, esa libertad te va a llevar a que te encierres en tu casa, abra las Escrituras y conozca la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Que esa es la obra y el ministerio del Señor, del Espíritu Santo. Dar a conocer la obra del Señor. Ya somos portadores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijimos que tiene emociones, ¿no? El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros no obedecemos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el exaltar al Espíritu Santo, el dar gratitud al Espíritu Santo, el darle libertad al Espíritu Santo, el contentar al Espíritu Santo, es que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que es el ministerio del Espíritu Santo? Dar a conocer la obra de Jesucristo. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no busca ser adorado. El Espíritu Santo ya es adorado cuando nosotros buscamos del Señor. El Espíritu Santo ya es exaltado cuando nosotros creemos que Dios murió y resucitó al tercer día y le levantó de los muertos. Porque ese poder que le levantó de los muertos al Señor Jesucristo, ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo nos va a levantar a nosotros el día que el Señor decida volver. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y la obra distorsionada del Espíritu Santo es esa que parte por medio de las Escrituras y parte por una distorsión de la obra del Espíritu Santo, es la cual hoy predomina la mayoría de las iglesias. Debemos tener cuidado a la hora de confraternizar con alguien que no atribuye la obra verdadera del Espíritu Santo, porque son obras de Satanás, son enseñanzas de Satanás.
Son personas que no tenemos que tampoco juzgarlas, sino que son personas que muchos lo hacen a sabiendo, pero mucho y la mayoría lo hacen por ignorancia. Pero hay una ventaja en esa parte, que el que tiene la verdad le puede predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder, convence los corazones. Por lo tanto, esas personas que están siendo engañadas tienen la oportunidad de escuchar el verdadero mensaje de Dios. Y nosotros somos una iglesia donde nos centramos en las Escrituras. No digo que seamos una grey, wow, no. Somos una iglesia que nos esforzamos en las Escrituras. Que queremos que las Escrituras predominen en este lugar y no nuestra vida, y no nuestros conceptos. Por lo tanto, nuestra obligación es, si conocemos a alguna persona que está en el error, que hace por ignorancia, lo que hace es predicarle el Evangelio para que realmente se convierta y nazca de nuevo. Y sea sellado por el Espíritu Santo y pueda conocer la obra verdadera del Espíritu Santo y lo que Dios quiere mostrarnos a cada uno. Esa es la obra verdadera del Espíritu Santo. No es contra carne ni sangre, sino que es espiritual. El mensaje distorsionado de Dios viene por personas que han conocido la verdad. Viene por personas que tienen un concepto de Dios. Viene por personas que han salido de nosotros, como dice Juan, pero que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiéramos permanecido. Y esa es la oración que debemos hacer nosotros. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a no desviarnos de ti. Y ayúdanos que cada palabra que nosotros aprendamos y que se nos enseñe en la iglesia, a través de la alabanza, a través del devocional, a través del estudio, quede en nuestras mentes. Quede en nuestras mentes. Y sea eso lo que nos ayude a permanecer hasta el fin. Poder ser salvos. Que Dios nos ayude en ese concepto. Y yo quiero dar ahora pasajes que lo vamos a leer, donde afirman la obra del Espíritu Santo, la obra verdadera del Espíritu Santo. Este es un tema importante, ¿no? Porque si bien nosotros dijimos que la teología todo es importante, esta es la base primordial de tener una iglesia sana doctrina, de sana doctrina. Aquella iglesia que le da el lugar al Espíritu Santo, cual se le debe dar, es una iglesia que ha nacido de nuevo. Es una iglesia que es portadora del Espíritu Santo. Aquel hermano que habla conforme a las Escrituras, predica a Cristo conforme a lo que las Escrituras lo nombran, ese hermano es portador del Espíritu Santo. Ese hermano es hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que la obra del Espíritu Santo es una obra que nosotros tenemos que conocer. Esa libertad que nos enseña la Escritura la debemos de conocer para no malinterpretarla. La libertad del Espíritu Santo no es estar en una emoción y dejar, no. La libertad del Espíritu Santo te lleva siempre a las Escrituras, a adorar a Dios, a orar, a redarguir del pecado, a saber que tu condición es mala, es perversa, que tus pensamientos y tu corazón, ahí se encuentran las profundidades más grandes del infierno y que sin él nada puedes hacer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Redarguye del pecado. Redarguye del pecado. Lo demás es emoción. El juego que hace la mayoría de la iglesia es mover las emociones. Es mover las emociones. Sabemos que el ser humano ya de por sí es emocional. Y que las emociones están, y que las emociones cumplen una función. Porque nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios también nos emocionamos, pero esa emoción es una emoción de alegría, esa emoción es una emoción que viene a nuestras vidas, pero que al mismo tiempo nos hace dar cuenta que dependemos de Él, no de nuestra emoción. El problema es que nuestra emoción supere lo que está escrito en la Escritura. Ese es el problema, porque somos personas emocionales.
Pero como decía mi esposa, que ella es emocional, pero mi esposa, es verdad, todos los días le da gracias a Dios. Y todos los días se levanta por un día más de vida, le agradeciendo. Y reconoce que es emocional, pero también reconoce que sin Él nada podemos hacer. Y que vivimos gracias a Él. Las emociones no pueden superar el concepto de Dios, de lo que está escrito. Por eso mucha gente son engañadas y fácil de llevar a ese matadero. Y hoy los grandes predicadores que son reconocidos, y no estoy hablando de predicadores de sana doctrina, sino que falsos predicadores, mueven las emociones. Una, porque salieron de nosotros y conocen, tienen un concepto de Dios intelectual. Y otra, porque no tienen el Espíritu Santo, sino que es un espíritu engañador que proviene del enemigo, que ya está prescrito de antes, y es una antesala de la venida del anticristo en su esplendor. Ya han salido de nosotros. Hay muchos anticristos. Y muchas veces nosotros, por medio de las redes sociales, por medio de lo que sea, dejamos entrar esa enseñanza. Y distorsionamos lo que ya venimos aprendiendo. Y distorsionamos lo que ya venimos sabiendo sobre la persona de Jesucristo. Y en este caso, distorsionamos la obra del Espíritu Santo de la Iglesia. Él es el que reparte los dones, dijimos. La alabanza ante Dios, dice ese pasaje. Por lo tanto, Él es el que ministra los dones conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué reparte dones? ¿Y para qué son dones? Para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. No es nada más que para eso. Gracias, para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Gloria. Y ese es el propósito Gracias, del Espíritu Santo. Yo los quiero llevar a Juan 14. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Nosotros vamos a comprobar en estos pasajes, ¿no?, la obra verdadera del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se jacta de sí mismo. No desea ser glorificado. Ya es glorificado cuando nosotros atendemos el propósito realmente del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es mostrar la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es mostrar la obra del Señor Jesucristo. Desde el principio. Desde la edad pasada, cuando el concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon ese plan de salvación, donde el Hijo dijo, yo voy. Y cuando vino a la tierra se sometió a la voluntad de ¿quién? El Padre. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, fue lleno del Espíritu Santo, oró por medio del Espíritu Santo al Padre. Fue sometido a la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo todo tiempo y vive y habita en nosotros. Todo creyente verdadero, nacido de nuevo, el Espíritu Santo está con él. Por lo tanto, todo creyente debe de saber cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Si bien tiene todos los atributos de Dios, si bien es Dios mismo, el ministerio que cumple el Espíritu Santo aquí en la tierra es uno. ¿Y ese cuál es? Mostrar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Y vamos a leer esta porción que dice, para comprobar, corroborar que la obra del Espíritu Santo, dice, pero el Consolador, hablando aquí, mientras hablaba de Jesucristo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que les he dicho. ¿Cuál era la obra del Espíritu Santo? Recordar todo. Recordarle todo lo que el Señor se había dicho. Gloria a Dios. El Padre lo enviará en mi nombre, dice Jesucristo, para recordar todas las cosas que había dicho. Dijimos que el Espíritu Santo es el que inspiró la Escritura, el que habló a aquellos hombres de cuales escribieron. Nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Como portadores del Espíritu Santo nos tiene que llevar de nuevo a la Escritura,
nos tiene que llevar de nuevo a lo que Jesucristo dijo. Nos tiene que llevar nuevamente, digamos, vamos a decirlo así, al pasado. Ay, Señor Jesús. Para ver el pasado, para ver el presente, para ver lo porvenir. El Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo nos va a conocer la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a conocer la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Predicho desde antes, ¿no? Anunciado en los profetas. Hablaron por el Espíritu Santo sobre la obra de nuestro Redentor, cumpliéndose en la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Juan 15, 26. Juan 15, 26, damos un capítulo más, dice así. Juan 15, 26 dice, cuando venga el Consolador, al que yo enviare del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. O sea, ¿qué hará el Espíritu Santo? ¿Dar testimonio de quién? De Jesús. ¿Testimonio de quién da el Espíritu Santo? Del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Quieren libertad y darle libertad al Espíritu Santo? Prediquemos a Cristo. ¿Quieren dar libertad al Espíritu Santo? Prediquemos el Evangelio de Salvación. ¿Quieren dar libertad al Espíritu Santo? Estudiemos las Escrituras. Dejemos las cosas que estamos haciendo. Dejemos las porquerías que estamos mirando y volvamos a las Escrituras. Porque ellas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y para nosotros fueron inspiradas. Para los creyentes. Para que nosotros nos caminemos conforme a esos mandatos. Para que nosotros nos instruyamos a través de ellos. Para que nosotros nos despojemos de nuestro quehacer y que nos cuesta, porque nos cuesta, y volvamos a Él, por medio de las Escrituras. Yo me pongo, por ejemplo, de que sí cuesta, pero todo creyente portador del Espíritu Santo, aunque le cueste, aunque se niegue, aunque por más que se desgarre no hacerlo, va a ir a las Escrituras y va a depender del Señor. Aleluya, Señor. Que así estamos. Gracias, papá. Dependemos de Él, solamente de Él. Gracias. Y el Espíritu Santo es el que nos arrastra y nos Gracias. lleva a la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Que nada podríamos hacer sin Él. Nada podríamos hacer si Él no se fuera y nos enviara un consolador, el cual todas las cosas nos va a hacer recordar. Que era necesario. ¿Cómo estaban los discípulos cuando Jesús fue levantado al cielo? Escondidos. Escondidos estaban. ¿Cuántos salieron a flote? Cuando en determinado tiempo, aquí en el día del Pentecostés, el Espíritu cayó sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar con una elocuencia. Y se abrieron al mundo, que no le importaba si eran perseguidos o eran muertos. Ay, Señor. Y esa es la obra del Espíritu Santo que hay. Y esa es la obra que hizo el Espíritu Santo durante toda la historia, en todos los hombres que eran de Dios. Predicaban el Evangelio con lágrimas en los ojos, porque sabía que lo que estaba escrito, que un día iba a venir Jesucristo, iba a juzgar a todas las naciones, y iba a salvar a aquellos solamente que creían en Jesucristo, creían en eso, por lo tanto ellos con lágrimas en los ojos llamaban al arrepentimiento a las personas. Con lágrimas en los ojos. Ya a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. La importancia que tiene el predicar la palabra del Señor. No nos damos cuenta hasta que meditamos en su palabra. Hasta que el Espíritu Santo nos lleva nuevamente a su palabra. Esa es la misericordia de Dios. Somos desobedientes. Somos totalmente desobedientes. Pero gracias que tenemos la primicia de nuestras vidas. Que vaso de barro nosotros tenemos dentro un espíritu que nos fortalece. Que muchas veces que cuando oramos y oramos mal, Él intercede por nosotros. Aleluya, Señor. Al Padre. Y esa es la función del Espíritu Santo. Sigamos leyendo Juan
16, y yo voy a leer Juan 16, que es lo mismo, digamos, pero del 7 al 14, del versículo 7 al 14, y lo voy a leer todo porque quiero enfatizar una parte de este versículo con lo que Juan dijo de los falsos profetas. Y no es un paralelismo, pero sí quiero, dice, pero yo digo la verdad, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si me voy el Consolador no, porque si no me voy el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy se los enviaré, hablando acerca de su retorno al cielo y la venida del Espíritu Santo a sus discípulos, ¿no? Y cuando Él venga, escuche, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Sigue el 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no pueden soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y le hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, dice el Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Gloria a Dios por eso. Porque todo lo que es del Padre es del Señor Jesucristo. Y todo lo que es del Señor Jesucristo es nuestro. Es nuestro. Una promesa. Por eso nos van a saber. Gloria a Dios por eso. El 16. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo, un poco y me verán. Este pasaje, yo escuché una predica y es tremendo, y es terrible. Porque un poco me verán, y un poco no me verán. Y ese poco que me verán es hoy. Mañana, tal vez para aquellas personas que no han conocido a Jesucristo, es tarde, no lo verán más. Y van a sufrir una eternidad en el infierno. Este pasaje tiene un significado poderoso. Lo vemos hoy, es el día de la salvación. Porque mañana tal vez no lo veamos. Un pasaje poderoso. Un pasaje donde el Señor Jesucristo, en ese tiempo también, dice el otro pasaje, que Él se apartó. No lo vieron más y lo buscaban por todos lados. Así va a ser el día que Él venga. Lo van a buscar y no lo van a poder encontrar. Porque el tiempo de salvación es hoy. El tiempo de amor y misericordia es hoy. El tiempo que Dios ha preparado para que la gente venga a Él es hoy. Empezó la cruz del Calvario y aún sigue el tiempo de gracia. Pero va a llegar un día que no lo verán más. Que la iglesia será con Él. Muchas personas que Dios lo obedecieron lamentarán ese día. Muchas odiando a aquel que no lo salvó. Y otras rogando con lágrimas, pero sin perdón. Que no habrá más perdón. La oportunidad es hoy de conocer al Señor Jesucristo y pedirle a llegarnos a Él. Si escuchar es hoy su voz, no endurezcamos vuestros corazones, dice el libro de Hebreos. Y dice el 16, dice un poco me verás, y ya no me verán, y de nuevo un poco me verán. Y entonces algunos de sus discípulos decían uno a otro, ¿qué es esto que dice un poco más y no me verán, y luego un poco me verán? Porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿qué es esto que dice un poco? Y sabemos que habla, y no sabemos que habla, dice. Jesús sabía que quería preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije un poco más, no me verán, y de nuevo un poco, y me verán. En verdad les digo
que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y cuando la mujer está por dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, porque la alegría de que un niño ha nacido en el mundo, por la alegría de que un niño ha nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie le quitará su gozo. En aquel día no preguntarán nada. Miren, escuchen esta parte. En aquel día no me preguntarán nada, en verdad. Les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Yo leí todo este pasaje porque es un pasaje, digamos que es la esencia de lo que es el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Y así puedo seguir leyendo y leyendo y leyendo. Y leyendo y leyendo y leyendo. Y uno de los pasajes que también me viene a la memoria es el pasaje que es muy conocido, y que muestra en su plenitud lo que es la obra del Espíritu Santo, que es cuando en el pasaje de Hechos 8:28, cuando Felipe fue llevado por el Espíritu a una persona que iba en un carro leyendo una porción del libro de Isaías, el Espíritu Santo lo llevó a esa persona para que le explicara por medio de las Escrituras de quién hablaba. Y desde esa Escritura le predicó a Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Predicarle a Cristo. Predicarle a Cristo. Yo leí todo este pasaje para que vean que tal vez nosotros, si bien tengamos padecer en esta tierra, una tristeza en esta tierra, un dolor en esta tierra, pronto ese dolor se convertirá en gozo. Nuestro Señor Jesucristo está pronto a llegar. Gracias. Gloria a Dios. Está pronto a llegar, está a las Amén. puertas. Sí, Señor. Nosotros debemos esforzarnos Santo eres tú, para Señor. darle lo mejor a Él. A ti te A alabamos. pesar de nuestras dificultades, esforcémonos para darle lo mejor a Ay, nuestro Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Bendito tú eres, Señor. En cierta ocasión, en Juan 5:39, exhortando a los fariseos, el Señor Jesucristo dice: ustedes hablan que en las Escrituras hay vida, ustedes no se dan cuenta que ella habla de mí. Aleluya. Ella habla de mí. Las Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo hablan de Él, habla de su allegamiento, Gracias, Padre. habla de su Gracias, redención, habla del sacrificio que hizo en la cruz, Gloria habla a de su Dios. expiación, habla de la redención que hay de todo aquel que se acerca, habla del perdón del pecado, Gracias, Señor. habla de que Jesucristo es Dios en la Amén. tierra, Santo eres. habla de que la deidad de Cristo, tanto en su humanidad como en su divina deidad, es santo, santo, Santo. santo. Gloria a Dios. Él es santo, santo, santo. A ti Él es el alabamos, yo Señor. soy. Yo soy. Yo soy. Sí, Señor, tú eres. Padre. En su esencia, Santo eres. Él es Dios. Gracias, Y Señor. el Espíritu Santo que mora en nosotros es Dios. Gloria a Dios. Es el que nos lleva a conocer esas verdades. Es el que nos redarguye todo pecado. Gracias, Señor. Santo eres tú. A ti alabamos. Juan 8:32. Gracias, Juan Santo. 8:32. gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. A ti alabamos, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Dios del cielo. Sálvanos, Señor. Voy a leer el 32 y voy a saltar al 36. En sí lo podemos leer todo después detalladamente, pero voy a leer porque quiero enfatizar Gracias, Señor. Gracias. lo que dice Juan 8:32 y Juan 8:36. Y que el 32 dice: y conocerán la verdad. Y voy a leer a pesar del 31. Entonces Jesús
decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. El 36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y eso es lo que hace el ministerio del Espíritu Santo: mostrarnos aquel que nos puede hacer libres. Aleluya. Gracias, Señor. Santo. ¿Libre de qué? Libre de una condenación Eterno. segura Oh, y Señor. eterna. Ayúdanos, Padre, ten misericordia. Eso es lo que hace el Señor. Bendito tú eres, Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y esa es el verdadero ministerio del Espíritu Santo. En el lugar del Espíritu Santo. ¿Queremos glorificar al Espíritu Santo? ¿Queremos darle libertad al Espíritu Santo? Volvamos a la Escritura, porque ahí nos lleva el Espíritu Santo, a las Escrituras, Amén. a conocerle, a estudiarle, pero sobre todas las cosas a poner por obra lo que está escrito. Santo eres. A poner por obra lo que está escrito. Y en esto conocemos que nosotros somos hijos de Dios, conocemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, conocemos que cuáles hay evidencias de que mora en nosotros. Sí, volvamos a Juan 4, a ver si lo encuentro, que se me perdió. Volvamos a Juan 4. Primera Juan, ¿no? Primera de Juan. A ver si que se me perdió. Y yo no quiero leer 4, sino que quiero leer más arriba. Está pegado. Está, se me pegan las hojas. Y quiero leer el 3.23. El 3.23. 3:23. Nosotros, como portadores del Espíritu Santo, nosotros como vemos la evidencia del Espíritu Santo, tenemos, ¿cómo la evidencia? La podemos saber, podemos decir, sí, está escrito en la Escritura. Dice el 23: este es un mandamiento que creemos en él. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, como Él nos ha mandado. El que guarda su mandamiento permanece en Él, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Por eso sabemos que Él permanece en nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos lleva a la persona de Cristo. Vea por donde lo vea. Desde el principio a fin lo lleva a la persona de Jesucristo. Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro verdadero Salvador. Al autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Gracias. Al que hizo posible que nosotros seamos redimidos. Por medio de su obra somos salvos. Por gracia somos salvos. Y eso no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta orando. Dale gracias al Señor por este momento. Señor, gracias por este momento, Gracias, por este Señor. privilegio que tú me has dado de predicar tu mensaje. Dios, ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra, a poder analizar, a poder conocerte a través por medio de tu Espíritu Santo y darle al lugar que se merece al Espíritu Santo. Honrarlo Gracias, como Señor. está escrito. Honrar al Espíritu Santo, sabiendo que Él nos lleva a toda verdad y a todo conocimiento en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, que podamos meditar y hacer hincapié en eso para que también a través de nosotros muchos hermanos que están en el error puedan conocer la verdadera obra del Espíritu Santo y pueda hacer esa obra del Espíritu Santo que lo haga libre, que puedan conocerte, Señor, Gloria a que Dios. puedan nacer de nuevo. En Gracias. el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias. Amén y amén. Gloria a tu nombre.